y vamos a hablar acerca de la fe, un tema de la cual nosotros muchas veces fallamos en nuestra fe. Y a veces en nuestra fe flaqueamos, no andamos, a veces no entendemos qué es fe tampoco, no vivimos la fe, se nos decae la fe, nos apartamos de eso. Y yo quiero centrarles un poquitico acerca de la fe, de cómo es la fe bíblica, cómo podemos participar de esa fe. Y parte del subtítulo era, si Dios, no digas Dios no me habla, si tu Biblia permanece cerrada. Y ese es el subtítulo. Decimos, tenemos fe, pero a veces decimos, pero Dios no me habla. Yo voy a la iglesia o esto o aquello, hago ciertas cosas legalistas. ¿Sí? Entonces, a veces me meto en una forma y digo, yo hago esto, pero ¿qué pasa? Y resulta que el secreto, por decir la palabra secreto, la clave es, si su Biblia permanece cerrada, si su Biblia permanece cerrada, su fe igual va a ser ¿qué? Débil. Su fe no va a crecer, no va a tener una fe verdadera. Dios le va a hablar mientras que su Biblia esté abierta. Si su Biblia está cerrada, Dios no podrá hablarle. Ahora, Dios usa otras cosas adicionales. ¿Cuáles? Circunstancias, usa a su pastor, a su papá, a su mamá, a un buen hermano en Cristo. Pero entiéndame, nada de eso reemplaza la palabra de Dios. Créame, Dios usará circunstancias duras, de pronto una enfermedad, una pérdida económica, la pérdida de un familiar, pero son solo jalones de orejas, pero lo profundo del tema es la palabra de Dios. Eh, una de las cosas que tenemos seriamente y que de las cuales yo desafío mucho es traiga su Biblia. Y la pregunta es, ¿por qué no traen algunos Biblia? Bueno, puede ser porque no tiene dinero para comprarla. Bueno, Dios proveerá. Tal vez otros dirán, bueno, me da pena traerla, mi familia me da pena salir de la casa, no lo haga. Muestre valentía y valor al traer su Biblia. Tal vez a alguno no le gusta leer, es un buen hábito leer, evita el Alzheimer. No hay forma mejor llegar a la ancianidad que leyendo los salmos. Y eso mantener su mente abierta y conectada con Dios. Ahora, todos nosotros, hablando de fe, muchas veces salimos en la mañana y hacemos una oración de fe, ¿cierto? Y esa oración de fe puede ser de dos maneras. Una que diga, Señor, hoy salgo en tu nombre en una fe de oración apasionada y voy a tener la bendición que yo quiero que tú me des hoy porque necesito esto. Pero también puede haber una fe que titubea y dice, oh Señor, yo salgo, pero ¿qué tal que no? O tal vez, o quién sabe. Y puede ser dos oraciones de fe diferentes. La idea de hoy es que yo quiero llevarlos a entender qué es la fe verdadera, qué es la fe, y la fe que titubea no sirve para Dios, no le agrada, no sirve. Tenemos que tener una fe verdadera. Vamos a entrar pensando en esto en lo siguiente. Vayan conmigo primero a Romanos capítulo 10, versículo 17 y 18. ¿De dónde viene la fe? Bueno, eso es una discusión bien profunda y teológica. No, pastor, eso es fácil. La fe viene de uno. No, no. Miren lo que dice la Romanos 10, capítulo 17 al 18. ¿Qué viene de su corazón? ¿Qué puede venir del corazón del ser humano generalmente? Maldad, ¿cierto? Ok. ¿Qué hay en el corazón del ser humano? ¿Cómo lo describe Isaías, Jeremías? Que el corazón del hombre es ¿qué? Perverso. Entonces, ¿puede haber fe ahí? Eso es algo bien interesante. La fe, ¿cómo viene la vida del ser humano? Mire, Romanos capítulo 10, versículos 17 al 18, dice, así que la fe es por él y el oír, ok, ¿de dónde viene la fe? De la palabra de Dios. Si su Biblia permanece cerrada, no va a tener fe. Sencillo, ya terminé el mensaje. No diga que Dios no le habla si su Biblia permanece cerrada. Si su Biblia se abre, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la clave es tener que yo tengo que tener abierto mi corazón y mi mente a escuchar que la palabra de Dios. Hay algo bien interesante cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Recuerde, y el pueblo de Israel estaban allí aprisionados en Egipto
y los saca, y Dios comienza a hablarles directamente a través de la ley y les implanta la ley. Y esta generación o este grupo de hombres al final dicen, volvamos a Egipto, volvamos a Egipto. No queremos morir aquí de hambre. Y lo que hicieron ellos fue cerrar sus ojos ante la ley. La ley era la forma en que Dios quería tener una comunicación y mostrarle su pecado, pero también regular su vida espiritual y emocional y física y de sociedad. Pero estos hombres dijeron, no, volvámonos. ¿Qué hicieron? Cerraron la ley, simplemente dijeron, no vamos a escuchar. ¿Qué pasó con esa fe? Se decayó. Mientras que ellos tuvieron la palabra de Dios abierta y directa, mantuvieron victoria en medio del desierto. ¿Qué los mantuvo 40 años en el desierto? Dios. La fe que Dios transmitió a través de su palabra, y ellos creyeron que realmente iban a ser sustentados. Pero les costó a Moisés eso muchísimo. Mantenerles el punto, el norte en la fe fue muy difícil, porque siempre tuvieron una fe que titubeó, que desflaqueció. ¿Pero por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando Moisés hablaba, el pueblo, ¿qué hacía? Cerraba sus oídos. ¿Y qué decían? No, volvamos a Egipto. Eso es cerrar los oídos. Es decir, no, no quiero a Dios, quiero otra vez volver a mis costumbres, a mis hábitos, a lo que yo era. Por eso es importante saber que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y un buen ejemplo es ese. Moisés y el pueblo decayó totalmente. La fe desapareció. Ahora, veamos algo bien interesante en Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿Cómo debemos caminar entonces nosotros? Aquí con la parte introductoria. ¿Cómo entonces tenemos que caminar por nosotros? Si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces la fe viene y se implanta en mi vida a través de la escritura. No es que yo naturalmente tenga fe, yo tengo es confianza, creo algo, pero la fe solo la da ¿quién? Dios. Dios implanta esa calidad de fe, de confianza en mi vida. Luego que Dios la implanta de esa manera, la fe, ahora, porque vamos a Efesios, qué pena con ustedes, porque Efesios es un buen ejemplo de saber por qué viene así. Mire Efesios capítulo 2, porque versículo 2, capítulo 2, versículos 8 y 9, que son muy importantes, el saber cómo es que usted es salvo. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de qué. Esto está hablando en plural, está hablando de gracia y de fe, la salvación. Esto no es de vosotros, pues es que un regalo de Dios. Entiéndame ahí que ese versículo, Pablo está diciendo claramente, no está hablando en singular, sino en plural, que esas dos cosas, la fe y la salvación por gracia, las da ¿quién? Dios. Y le permite a usted a través del Espíritu Santo poder ejercer ese sentido de decir, Dios, sálvame. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Ese creer viene ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Cómo fue salvo el carcelero de Filipos? Primero escuchó a Pablo cantar, predicar, enseñar, y luego este hombre, después de escuchar, viene el Espíritu Santo, incrusta eso en su mente, en su corazón, y le da esa fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe que dio Dios. Y en ese momento el carcelero dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree, eso que ya tienes, comiéncelo a crecer en tu vida. Y dice, lo creo. Y ese creer nace de esa manera, porque es un regalo de Dios. Entiende que somos salvos porque Dios nos amó de una manera sobrenatural. Ahora, si ya somos salvos y hemos ejercido esa fe, ahora, ¿cómo tenemos que caminar? Volvamos, por favor, entonces a Romanos 1:17. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, ¿y qué? Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros? Por fe. Por fe. Por eso entonces nosotros tendremos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo vivirá el fe? El justo vivirá por la fe. Pero si usted tiene su Biblia cerrada, no podrá vivir por la fe. Tiene que abrir su Biblia.
Tiene que tener la Biblia abierta y directamente influyendo en su vida. Ahora, miremos otro versículo en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es un pequeño resumen acerca de la fe. Hebreos 11, 6. Cuando vamos a Hebreos 11, 6, el escritor nos dice algo bien interesante. Sin fe es imposible que agradar a Dios. Mírenlo ahí en su en su Biblia 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible. Por eso usted tiene que andar por fe. El justo por la fe vivirá. Si usted no vive una fe real, no puede agradar a Dios. La fe tiene que ser una fe que realmente sea dependiente de Dios. Ahora, mire lo que dice lo siguiente en Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2, versículos 1 y 17. Vayan un poquitico allí. Quiero dividir la fe en varias secciones acá para que entiendan un poquito de fe. Bueno, comencé con el versículo final. Vaya primero a Romanos 10:9, perdónenme. Comencé con el versículo final. Romanos 10:9, miren lo que dice acá. Hay una fe que se llama de salvación. La fe que usted deposita todo su corazón en la obra redentora de Jesucristo. Miren lo que dice Romanos 10:9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás que salvo. Eso es la fe salvadora. La fe salvadora viene por gracia. Es Jesucristo, es Dios que te regala la fe, te regala la salvación por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Entonces hay una fe que se llama salvadora, que es la que estamos viendo acá. Es la fe en la cual usted deposita toda su confianza en Dios para una salvación. Ahora veamos la siguiente fe. En 1 Juan, capítulo 5, versículo 14. Vayan allá. 1 Juan 5, 14. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza, la palabra confianza ahí es fe, ¿sí? Que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, el que es, nos oye. Ese se llama la fe de oración. ¿Sí? Hay una fe de salvación, que acabamos de ver en Romanos, es la fe de salvación por la cual usted es salvo, pero ahora hay una fe que se llama de oración, que usted confía que cuando ora al Padre, Dios, ¿qué? Responderá. Usted confía en él. Eso se llama la fe de oración. Ahora veamos otra fe, que es la fe en Hebreos 11:1. Vayan conmigo a Hebreos 11:1. Y ahí está la definición de fe, lo conocen ustedes, pero es lo que yo he llamado la fe invisible. Es la fe invisible, es decir, es esa fe que dice, bueno, ¿de dónde está? Es la fe invisible. No se ve, pero lo creo. ¿Por qué? Porque Hebreos 11:1 habla de esa fe. Es una fe de confianza total en Dios, dependencia total. Mira lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que y la convicción de lo que no, de lo invisible. Fíjense que esa es la fe invisible. Esa misma fe ejerció Moisés. Vayan conmigo ahí a Hebreos capítulo 10. Devuélvese un poquito. Perdóneme. Avance, perdón. Hebreos 11, capítulo 11 de Hebreos, versículo 27. Hablando acerca de Moisés. Moisés ejerció esa fe invisible. ¿Por qué? Porque él nunca vio al Salvador, pero creyó en él. Mire lo que dice. Por la fe dejó a Egipto. Una fe de confianza. No temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo a qué? Al invisible. A eso yo hablo de la fe que invisible. ¿Moisés lo vio? No, no lo vio, pero él lo veía y sabía que había hacia el futuro un Cristo, un redentor. Ahí está. Ahora veamos lo último que es Santiago, lo que yo les decía, Santiago capítulo 2. Avance un poquitico, un librito, dos hojitas adelante. En Santiago capítulo 2,
Es la fe operante, es la fe operante, la fe de vida diaria, que es la que yo quiero hacer énfasis. Ya tenemos una fe salvadora, amén. Fuimos salvos que por gracia, y eso no fue de vosotros, sino fue un regalo de Dios. Dios planeó la salvación, Jesucristo la ejecutó en la cruz y el Espíritu Santo la realiza en nuestras vidas con su poder, porque nos convence de pecado, justicia y juicio. Y nos lleva de tal manera a llegar a un corazón contrito y humillado y pone esa fe salvadora en nosotros. El de creer en Jesucristo, eso es una gracia, es un regalo maravilloso. Luego viene esa fe de oración, la fe de confianza, saber que Dios contestará mis oraciones. Esa es la oración que no es la fe que no debe titubear en ningún momento. Y luego viene esa fe invisible. ¿Todos esperamos a Cristo? Sí. ¿Lo hemos visto? No. Pero lo esperamos como Moisés se mantuvo como viendo a Lin y sí. Y esa es la esperanza que tenemos. Jesucristo volverá. Pero hay una fe en la cual tenemos que ser operante, la fe que tenemos que tener todos los días en nuestras vidas. Mire lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de qué, de personas. Muy interesante ahí, ¿no? Que vuestra fe sea sin acepción de personas. ¿Qué tiene que ver eso? La fe con acepción, porque es una fe operante, es decir, la fe también tiene que tener obras. Y si ustedes miran todo el capítulo 2, lo que habla Santiago es diciendo, oiga, si usted tiene fe, demuéstrelo. Y es lo que llamamos la fe operante, es decir, yo tengo mucha fe, pastor, demuéstrelo. ¿Cómo? Con obras. No porque las obras te salven. Ya hablamos que hay una fe salvadora, una fe de confianza en oración, una fe que es invisible, que estamos esperando el regreso del Señor, que creemos en Él, pero hay una fe operante que es la que nos tiene que mantener vivos. Es la fe que creo que vamos a empezar a predicar y enseñar. Esta es la pequeña introducción. Esa fe, mire lo que dice el versículo 17 de Santiago, avance ahí un poquitico, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pastor, yo tengo mucha fe, pero dice que si no tiene obras, esa fe, ¿qué es qué? ¿Está hablando de la fe de salvación? No. ¿Está hablando de la fe de la oración? No. ¿Está hablando de la fe de ver a Cristo como el invisible que esperamos? No. Está hablando de la fe operante en su vida, palpable y real. Porque a veces decimos, yo tengo fe, pero Santiago dice, la fe sin obras es que muerta. Tiene que ser una fe operante, palpable, vista diariamente. Yo diría como ejemplo la vida de José. La vida de José es una vida ¿qué? De fe operante, diaria. La vida de José cuando desde que sale de su hogar nunca más volvió. Fue una vida de qué? De fe operante. Estuvo primero en Potifar, luego en la cárcel, esclavo en la cárcel, y fue una fe que operante, pero que tuvo siempre respuesta en vida de él, en sus obras. Fue una vida de José, una vida de operante. ¿Tenía obra su fe? Sí. ¿Podemos decir que José tenía fe? Claro que sí. Y una fe operante, real, palpable. Ahora, veamos lo siguiente y quiero llevarlos a Santiago capítulo 1, porque ya hemos hablado entonces de esta fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y tenemos que vivir una fe operante, una fe real, una fe palpable, una fe que otros se enamoren de esa fe, que inspiremos fe en otros, que realmente vale vivir la vida en Cristo. Ahora, Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, vamos a leerlo, porque aquí vamos a ver de qué se trata la fe que titubea. Ese es el problema serio que tenemos nosotros en el día de hoy. ¿Por qué la iglesia va del tumbo al tambo? ¿Por qué nuestras vidas no crecen? ¿Por qué nuestras vidas siempre están en derrotas? Y tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué siempre estoy en situaciones de... ¿Por qué? Porque puede ser que mi fe sea como la fe que vamos a leer acá. Si esa fe es así, escúcheme, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no agrada a Dios, Dios no puede darle todo lo que Él quiere. Dios quiere darle muchas cosas,
No estoy hablando en lo económico, también porque Mateo nos dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será ¿qué? Meta ahí lo económico, meta ahí la salud, meta ahí su trabajo, meta en esa bolsa todo, porque es todo. Pero el tema es aquí, si mi fe no es una fe de esa altura, de esa madurez, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Dónde está su fe? Su fe es como la que vamos a leer, es una fe que titubea, es una fe que va y viene. Eso no le agrada a Dios, por lo tanto no puede recibir lo que Dios quiere que usted reciba. Vamos a ver aquí las causas de la fe que titubea, que es débil. Y vamos a leerla a la luz de Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, pero pida con fe, no dudando que nada, sin titubear, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Versículo 7. Entonces, mire cómo el versículo 6, Santiago nos dice, aquí hay una fe que titubea, que es como las olas del mar. ¿Alguno ha visto las olas del mar? Si no ha ido al mar, entonces YouTube tiene un montón de videos, ahí los puede ver, ¿cierto? Entonces, usted mira que las ondas van y vienen, y lo describe de esa manera como algo inconstante, impredecible, como que puede aparecer, no puede aparecer, como que va y viene. Y Pablo y Santiago dice, cuidado porque esa fe no sirve, es una fe que no agrada a Dios, porque el justo por la fe vivirá. Pero ¿qué tipo de fe tiene usted? ¿Cómo vive usted esa fe? Una fe no palpable, no real, titubeante, eso no sirve realmente. Usted realmente se para mirando como al invisible. Entonces mire cómo termina el versículo 7. No piense, pues, quien tal haga, entonces le está diciendo, no piense, es decir, no, la palabra no piense le está diciendo, el escritor está diciéndole, no se equivoque, no crea que le van a llegar las cosas. Mire lo que dice acá, quien tal haga no recibirá cosa alguna del Señor. Duro, ¿no? Cuando yo estaba leyendo ese versículo, me quedé ahí un poco pasmado, preparando el mensaje, y me quedé pensando, dice, no piense, es decir, no se engañe. No piense que siendo solo legalista, como un creyente de un bombillo interruptor, ¿no? De prende y apaga, como la ola del mar, como que sí canto, no canto, como que voy, no voy, como que oro, no oro, como que leo y no leo la Biblia, como que sirvo y no sirvo. Es como la ola del mar. Y voy, vuelvo, y voy y vuelvo. Y a veces pasa así, pasa tiempo en la iglesia y cuando lo veo, hola hermano, qué bueno, volvió la ola del mar. Y al siguiente domingo se fue y no se fue, se fue otra vez y no está. Pero la sentencia aquí y lo que a mí me constriñó fue el versículo 7, no piense, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Dice al final del versículo, dice que recibe, dice, pues quien tal haga, óigalo bien, quien su fe la maneje de esa forma titubeante, dudosa, no recibirá cosa alguna del Señor. Duro, ¿cierto? No lo hace pensar a usted eso, no va a recibir nada. Ahora, Dios en su gracia y en su amor, en su misericordia, siempre da. Pero aquí Santiago nos dice claramente, cuidado, no se equivoque. Si usted no anda en fe, y no anda en la fe de la calidad de la fe que pide la Escritura, y vuelvo y repito, es que Dios no me habla, pastor, pero si usted mantiene su Biblia cerrada, Dios no le va a hablar. No piense que Dios no le habla, Dios le habla, pero si su Biblia permanece cerrada, Dios no va a poder hablarle. No va a haber cómo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios que dará la fe, ¿sí? Se la da, es como un regalo, la va a alimentar, la hará crecer, la hará madurar, la hará palpable y operativa en su vida. Y será realmente una fe con obras. Y esa
fe que no duda, Dios dará todo. Pero la fe que dice Santiago, si titubea, Dios no le dará. Suena duro, ¿cierto? Pero Dios es Dios de absolutos. Voy a regalarles esta mañana, hasta donde alcance, las causas de la fe o causas que usted tenga una fe que titubea, como la del versículo 6, que dice, no dudando nada, no dudando nada. Número uno, la fe basada en la arena. Es esa fe en la cual yo me baso en las filosofías humanas. Es una fe simplemente basada en opiniones, en experiencias, en filosofías humanas, en cosas seculares. Y es que muchas veces nosotros le creemos más a lo que nos dicen que a lo que leemos. ¿Qué me contaron? Me dijeron en tal lugar y tal influencer y tal cosa y tal predicador. No estoy diciendo que no escuchen predicadores, hay que tener mucho cuidado a quien escucha. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado porque tenemos bastantes eh, eh, predicadores fuera de contexto y de la realidad realmente bíblica. Y hay que tener mucho cuidado porque la idea de la predicación no es llevarnos en emociones de arriba abajo, de izquierda a derecha y terminar en el piso exhaustos. No, la palabra de Dios tiene que ser una palabra vivificante, palabras que nos llenen de vida. Ahora, la primera es esa, es basada en la arena, pero no basada en la Biblia. Por eso yo digo, si usted tiene una fe que titubea es porque está basada en la arena, no en la Biblia, en la roca que es Jesucristo. Hay algo bien interesante, estaba leyendo algo, me gusta leer unos artículos, los tengo acá. Sacaron una, eh, un estudio en Finlandia acerca de cómo ser feliz, cómo ser feliz. Y es muy interesante porque gastaron tanto dinero en un estudio de 5 años y la conclusión fue es, para ser feliz debes tener amigos, contactos, servir y tener un propósito. Está aquí. Se gastaron 5 años en Finlandia haciendo ese estudio. Y lo peor de todo, en Harvard encontré un estudio que dice, hay un psicólogo dedicado exclusivamente a la especialidad de cómo ser feliz. Se está dedicado a eso, solamente a cómo es un especialista en felicidad, se llama así, especialista en felicidad. Hizo un estudio durante 14 años. La conclusión fue que hay que hacer un círculo de amigos, un círculo de 5, luego de 15 y luego con redes sociales. Eso está aquí. Cuando el Señor escogió a sus apóstoles, ¿escogió qué? Amigos, un círculo. Y hizo una relación maravillosa con ellos. Ahí está. Y entonces uno se pone a pensar, si yo pongo mi fe en la arena, esto no sirve. Mi fe no puede estar en filosofías humanas o recomendaciones humanas. Cuando me pongo a ver las redes sociales y me encuentro todos estos estudios, mi pregunta es, ¿quién lo lee y ve que eso es de Harvard y viene de Finlandia y dice, uy, no, esta es la verdad absoluta? La Biblia sale del lugar de su corazón. Por eso es que es muy importante, la primera causa de que usted tenga una fe que titubea como la que dice Santiago, es que usted confía más en la arena que en la roca. Mucho cuidado con lo que lee, mucho cuidado con las redes sociales, porque le pueden engañar sutilmente y crearle filosofías que no son correctas. Llegamos, la segunda. Ahora, antes de avanzar, la fe que usted va a hacer en la roca, que es Jesucristo, es una relación con Dios real. Cuando usted comienza a tener esa relación con Jesucristo, comienza a tener una relación con la roca, que es Jesucristo. Y esa roca le va a permitir, perdón, tener una fe firme, una fe que le va a permitir una realización de vida, un caminar con Cristo y una edificación de su vida. Por eso no deje que su vida de fe sea llenada de arena, sino de qué? De Biblia, de roca. Ahora veamos el segundo, el racionamiento humano. El racionamiento humano. El racionamiento humano lo lleva a usted a pensar de la siguiente manera, tal vez suceda, quizás,
Y el razonamiento humano lo lleva a alejarse de la palabra de Dios. No permita eso. Sin Biblia, el pensamiento humano no sirve. Es decir, la Biblia es realmente el pensamiento de Dios para el ser humano. Entonces, la segunda causa es, si usted permite, que simplemente venga el racionamiento humano a su vida y no la presencia y el pensamiento de Dios en su corazón. Por eso dice ahí en el versículo 6, en el capítulo 1, versículo 6, pero pida con fe, no dudando que nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Y está diciendo claramente, ese racionamiento humano de duda no les sirve. Abra su Biblia, confíe en la palabra de Dios. Tercero, los sentimientos. Los sentimientos. Es lo que yo llamo el cristiano bipolar. ¿Sí? Hoy es espiritual, mañana es carnal. Y está descrito en el versículo 8 cuando dice, el hombre de doble ánimo, Santiago 1:8, es inconstante en todos sus caminos. Dice simplemente que se deja llevar de qué? De sentimientos, pero sin Biblia. Cuando usted se deja llevar de sentimientos, entonces las cosas, usted se vuelve ese uh, cristiano bipolar, ese cristiano que cambia a través de las circunstancias, de los sentimientos, y es como la ola que va y viene. Ahora, Dios no cambia. Dios siempre es el mismo. La fe no cambia. La fe es la misma porque el origen de la fe está en Dios mismo. ¿Ok? Y la Biblia nunca cambia. Nunca, nunca deja de ser. Por eso a veces dejamos que los sentimientos nos lleven de un lado a otro como las olas del mar y nos cambian. La fe no puede ser movida por sentimientos. La fe tiene que ser basada en la palabra de Dios. Por eso yo digo nuevamente, no diga que Dios no le habla si su Biblia permanece cerrada. Si usted solo se deja llevar por la arena o el humanismo, por los razonamiento humano, por los sentimientos, tiene una fe que titubea, es una fe débil. Tiene que ser basada en la palabra de Dios. Ahora sigamos con la siguiente. Dicen muchas veces y decimos, Dios no obra en mis circunstancias. Ahora, pensamos eso muchas veces, que Dios no obra en mis circunstancias, pero sí, sí Dios obra en nuestras circunstancias realmente. Confiamos en Él, aunque no entendamos. Tenemos que aprender a confiar en Él, aunque no entendamos. Y tenemos que dejarnos guiar y ser usados por la palabra de Dios. Ahora, Dios no obra en mis circunstancias. Y pensamos eso y decimos, mire, yo creo que Dios no está involucrado en mi vida, creo que Dios no tiene, no le importo, y pensamos que aprendemos que solamente si todo sale bien, Dios está ahí. Pero le voy a decir algo, si todo sale mal, Dios también está ahí. Entonces no piense que Dios no obra en todas las circunstancias, Dios obra absolutamente en todo. Mire lo que dice Hebreos 13:5. Hebreos, vayan atrás un poquitico atrás, acá, un versículo. Tiene que aprender a ver a Dios en todas estas circunstancias por fe. No puede pensar que Dios no le cuida, Dios le ama. Mire, Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres en avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, esa fe tiene que ser de esa manera, de ese tamaño. No piense que Dios no obra en circunstancias, Dios obra en todas sus circunstancias y en toda su vida. Él dice, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, no te voy a dejar en ningún minuto. Y eso tenemos, eso se llama fe. Pero la fe que titubea es la que dice, tal vez lo hará Dios, no lo sé si lo hará, no sé si está conmigo, no sé si está todo esto bien. Ahora, si salen las cosas mal, yo debo ver a Dios también en las cosas que salen difíciles para mí. Entonces no piense, y a veces eso, que las cosas pensamos que no obran para bien, eso hace titubear nuestra fe. Veamos la siguiente, los malos consejos. Los malos consejos. A veces nosotros tenemos que escuchar a otros. Eso es bueno, sí, pero el mal consejo
sin Biblia es un muy mal consejo. Los consejos que no son bíblicos generalmente son humanísticos, son de sentimientos, de raciocinio humano o de experiencia. Hay cosas en la vida que podemos compartir a otro hermano, pero tiene que tener un principio bíblico. Si no tiene un principio bíblico, su fe va a empezar a dudar, va a empezar a decaer, y los malos consejos hacen que su fe sea titubeante, sea débil. Mire, yo les voy a regalar Proverbios capítulo 1. Vamos a Proverbios capítulo 1, ahí los vamos a mirar. Proverbios capítulo 1, mire lo que dice. Versículos, versículo 8. 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de qué, y no desprecies la dirección de tu madre. Ahora, ¿esos son buenos consejos? Sí. Pero si el padre y la madre no son sabios, son malos consejos. El consejo tiene que venir de la palabra de Dios al corazón del padre y del padre al corazón del hijo. Ahora, miren los capítulo 3, avance un poquitico, versículos 1 al 8. Vamos a leerlo. Mire cómo es el consejo de Dios en nuestras vidas. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días ni años de vida y paz de qué. Ok, está hablando de consejo. Aquí el escritor Salomón está diciendo, mire, lo clave de aquí para tener una fe firme es que tenga un buen consejo, no malos consejos. Si usted tiene mal aconsejamiento, su fe va a ser débil y titubeante. Mira lo que dice, siga, nunca se aparten de ti, ¿qué? La misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Está hablando de la escritura, está hablando de que si no hay Biblia, no hay Dios que le hable a su corazón. Vuelvo y repito, pastor, Dios no me habla, pero si mientras que tenga su Biblia cerrada, Dios nunca le va a hablar. Necesita abrir su Biblia y encontrar estas maravillas que hay acá, que es el consejo de Dios. Si usted no abre su Biblia, pues simplemente su fe va a estar basada en arena, va a estar basada en raciocinios humanos, va a estar basada en experiencias o en sentimientos, y finalmente va a pensar que Dios no obra en su vida. Me siento solo. Pero Dios sí obra si usted abre la Biblia. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y finalmente, si usted no tiene un buen consejo en su vida, su fe será totalmente destruida. Sigamos leyendo. Mire, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será que medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El buen consejo de la palabra de Dios tiene todos estos efectos en su vida. Es un efecto de reconocer, de guiar, de alimentar, de edificar. No permita, y usted dirá, mi fe es muy débil, pastor. Sencillo, no está leyendo la palabra de Dios. Ese es el mensaje de hoy. Su fe va a titubear, como la que dice Santiago, pídalo sin dudar nada, pero si su fe duda, si es titubeante, está porque está contaminada. La fe firme es una fe bíblica. Si usted dice mi fe es tan débil es porque su fe está siendo contaminada con cualquiera de estos factores que acabamos de hablar. Humanismo, sentimientos, lo que ofrece el mundo en cuanto a consejo y pensar que Dios le abandonó. Si su fe crece, debe crecer de acuerdo a la palabra de Dios. Muy bien, veamos un último en esta mañana. A veces nos enfocamos más en las circunstancias y no en Dios. Y eso sí que hace titubear la fe. Miramos más la tormenta que mirar a Cristo. Filipenses 4:12, vayan conmigo allá a Filipenses 4:12. Filipenses 4:12. Entonces, este es otro factor que permite que nuestra fe sea débil, es
enfocarnos en las circunstancias y no en Dios, no en la Biblia. Filipenses 4:12, ¿qué dice? Dice así. He aprendido, dice Pablo, ¿cierto? Sé vivir que humildemente y sé tener que en todo y por todo estoy que enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer que. Pablo está diciendo en pocas palabras, yo no dependo de las circunstancias, mi vida depende de Cristo. Punto. Si nosotros tenemos esa referencia en nuestras vidas, significa que nuestra fe va a ser fuerte, va a ser firme. No se enfoque en las circunstancias, sino en Dios. Lindo cuando dice Romanos 8:35. Vayan conmigo en Romanos 8:35. El mismo Pablo está diciendo, yo no voy a mirar las circunstancias, pero en Romanos 8:35 hace una pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué dice? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, cualquier cosa. Y el versículo 39 termina, ni lo alto ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá ¿qué? Separar del amor de Dios. Enfóquese en Dios, no en las circunstancias, no en las cosas porque su fe va a flaquear. La fe crece al ser desafiada. Su fe va a crecer al ser desafiada en las circunstancias difíciles, en las cosas no lógicas y en las cosas dolorosas. Así va a crecer su fe, no hay otra manera. Y esa fe va a traer dependencia, rendición y madurez en su vida. No hay otra manera de hacerlo. Pues lo repito. Su fe crece al ser desafiada en circunstancias difíciles, ilógicas y dolorosas. Y cuando usted es desafiado de esa manera, crea una dependencia y crea una rendición y una madurez hacia Dios maravillosa. Pablo dice, a mí nada de las circunstancias me va a quitar la fe que creo en Jesucristo. No se enfoque en las circunstancias, sino en Dios mismo. Siguiente. A veces ignoramos caminar con Dios. Cuando nosotros ignoramos caminar con Dios, ¿qué pasa con la fe? Y tú ve, tiene que aprender a decir, yo voy a ir con Dios, voy a caminar con Dios. Vaya a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro 2, 21. La fe crece si caminamos con Dios. Si usted no crece, si no camina con Dios, su fe va a titubear. Mira Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuiste llamados, dice Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis ¿qué? Seguir ¿qué? Sus pisadas. A veces nosotros ignoramos y dejamos de un lado el camino de Dios y eso es terrible para nuestras vidas, en nuestra vida de fe. Dios sabe lo que necesitamos y lo va a hacer. Siguiente. Muchas veces los sentimientos de culpa por el pecado nos permite que nuestra fe dude. Nos sentimos culpables y atormentados y con amargura por el pecado. Pero les recuerdo algo, en la cruz fue pagado ese precio del pecado. Cristo pagó en la cruz por sus pecados de ayer, de hoy, del futuro. Muchas veces el pecado no nos permite crecer en fe. Por eso nos sentimos culpa por el pecado pasado. ¿Y eso quién lo hace? Satanás. Satanás nos acusa y nos debilita en nuestra fe y nos dice, tú no puedes, tú no sabes, eres pecador, tú no tienes redención y hace dudar de nuestra vida como fe. Por eso nosotros no podemos dejar de caer en ese engaño y en esa artimaña del enemigo. Dice claramente en Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ¿qué? Entonces, ¿tiene que haber sentimientos de culpa? No. Si usted se acerca a Dios y pide perdón, no puede haber sentimientos de culpa, sino de perdón. En la cruz fuimos perdonados. Y el último para esta mañana, escuchar mentiras. Las mentiras de Satanás, sus trampas, sus dudas. Tal vez soy salvo, tal vez soy perdonado, tal vez no llegue al cielo, tal vez no soy tan bueno, tal vez tú no puedes, no tienes perdón. Y comenzamos a dudar de esa manera al escuchar las mentiras de Satanás. Mire lo que dice Santiago, volvamos allá a Santiago capítulo 1.
Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Pablo nos dice que no debemos ignorar las artimañas del enemigo. Satanás siempre va a estar a la espera de atacarnos y de destruirnos y de matarnos y de robar, y por eso no podemos escuchar sus mentiras. Pero mire lo que dice Santiago al final de esto, del capítulo. Dice, pero sed que hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores, engañándoos que a vosotros mismos. Entonces dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y de persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que ¿qué? En lo que hace. No deje que Satanás le llene de mentiras, sino que el mismo Santiago en el capítulo 4 nos invita a decir, resistid al diablo y huirá de qué? De vosotros. No permita que Satanás le engañe, le meta mentiras en su vida, porque inmediatamente su fe, ¿qué va a pasar? Va a empezar a dudar. Va a ser una fe débil. Versículo 22, terminemos en esta mañana. Usted tiene una fe débil, ahí Santiago 1:22. Usted tiene una fe, dice pastor, sí, yo tengo fe, y vamos a estar hablando de la serie de la fe, pero hoy vimos qué cosas pueden hacer que nuestra fe dude o sea titubeante o débil. Y la conclusión final es, no permita que nada reemplace su Biblia. Si su Biblia está abierta, Dios le hablará permanentemente y su fe crecerá sublimemente y será una fe madura, una fe productiva, una fe viva, una fe que produce obras, una fe operativa, una fe que va a inspirar a otros. No diga esta mañana, pastor, Dios no me habla si su Biblia permanece cerrada. Mi fe es tan débil, pastor, no sé cómo orar. Si su Biblia permanece cerrada, no entenderá cómo es la fe que Dios quiere que tenga en su vida. Y dice el Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores, engañándose a vosotros mismos. Que Dios nos ayude a entender cómo corregir esa fe que titubea. Y la única forma es la palabra de Dios, ayudados por el Espíritu Santo en nuestras vidas, con una oración permanente, con una comunión en la iglesia y con un servir en dones de la iglesia. No hay otra manera si no nos involucramos en la palabra de Dios. Su fe no va a llegar a crecer y a ser de la estatura que Dios quiere. Recuerde, sin fe es imposible. La pregunta es, pregunte hoy, ¿cómo es su fe hoy? ¿Su fe agrada a Dios? ¿Su fe honra a Dios? ¿Su fe realmente es una fe verdadera en Cristo? ¿O simplemente es como la ola del mar, que va y vuelve y titubea? Espero que su fe esta mañana sea una fe basada en la Biblia, una fe que dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amado Padre, gracias damos, Señor, en esta mañana. Señor, mira nuestro corazón. Muchas veces caminamos, andamos en este mundo, pero aún tenemos temores, dudas, fracasos. Pero Señor, ayúdanos a tener la fe verdadera, la fe que te agrada, Señor. No permitas que nada de lo externo haga titubear nuestra fe, sino que pegaditos a tu palabra, Señor, podamos crecer en fe y en sabiduría y en confianza en ti, Señor. El enemigo traerá muchas dudas, traerá enemigos a nuestra fe, pero permítenos, Señor, ser oidores y hacedores de tu palabra en esta mañana. Gracias estoy por los hermanos que han escuchado tu palabra hoy, que me han acompañado. Señor, permítenos recorrer estos mensajes de la fe y ver que la fe tiene que ver con ver al invisible. Estar firme, Señor, un día verte cara a cara. Saber, Señor, que es una fe que nos responde, una fe que nos acompaña. En la fe, Señor, que quiere que te agrade cada día. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.